Hola, bienvenida, bienvenido a Audiolibros Lu. Vamos a continuar con Apocalipsis Z, los días oscuros. 2. Había ocurrido en una de las últimas paradas, en un lugar perdido entre Portugal y Extremadura. El helicóptero había tomado tierra en el aparcamiento de polvoriento restaurante de carretera. La explanada de cemento estaba totalmente desierta, excepto por un herrumboso Volkswagen Polo y el Seat León abandonado que descansaba sobre cuatro neumáticos medio deshinchados. El letrero luminoso del restaurante estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y, en general, todo presentaba un aspecto desierto y solitario. Tenía toda la pinta de que éramos los primeros seres humanos que pasábamos por allí, desde hace más de un año. El Sucol aterrizó en medio de una gigantesca nube de arena disparada hacia todas partes. Antes de que ésta se empezase a posar, Prid y yo habíamos saltado a la tierra, cada uno por un lado del aparato, con un HK en las manos y con el regustoso del miedo en la boca, mientras oteábamos desesperadamente entre los tirones de polvo, tratando de adivinar la figura tambaleante de un no muerto. Solo cuando el polvo se posó y vimos que la explanada seguía desierta, empezó a calmarse el ritmo de mi corazón. Cuando las turbinas del Sucol se apagaron, un silencio sepulcral se extendió sobre el aparcamiento. No se oía ni el más mínimo sonido, ni siquiera el piar de los pájaros. Seguramente todos los bichos con plumas se habían asustado con el estruendo del helicóptero al aterrizar. O algo peor, me corregí mentalmente. No quedaba ni un solo pájaro vivo en aquella zona. Que todo podía ser. Por un instante tuve la inquietante sensación de que éramos los últimos hombres sobre la faz de la tierra. De repente, Lúculo maulló, inquieto, rompiendo aquel extraño hechizo. Tocaba moverse. Rápidamente Preschko se acercó a la red de transporte y, ayudado por Lucía, desenganchó la argolla superior. La resistente red de carga se deslizó por encima de la pila de barriles amarillos rellenos de queroseno CB1A, apartando 3 o 4 tóneles vacíos. El ucraniano echó a rodar uno de los bidones, lleno hasta los topes, hacia el helicóptero. Una vez allí, con un gesto diestro, lo destapó e introdujo dentro de él un tubo de goma conectado al depósito de combustible de Sucol. Pronto el queroseno empezó a fluir hacia el interior de los tanques del pájaro. A partir de aquel instante, llenar el depósito era tan solo una cuestión de minutos, pero durante ese lapso éramos extremadamente vulnerables. Con el helicóptero en tierra, la red de carga abierta y un bidón de productos altamente inflamables bombeando hacia los depósitos, un despegue rápido quedaba descartado. Desde luego, sí. Los no muertos aparecían por allí de golpe. Estaríamos bien jodidos. Tras asegurarme de que nada se movía por los alrededores, le hice una seña a Prit y abrí uno de los compartimentos de la cabina trasera del Sucol para coger un cigarrillo. Fruncí el ceño, contrariado. Solo me quedaban un par de Camel arrugados y con olor a humedad. Habíamos conseguido suficientes provisiones y medicamentos en el hospital, pero de tabaco andábamos extremadamente cortos. Miré hacia el restaurante, situado al otro extremo de la explanada, dubitativo. Era un asador de carretera de 3 al cuarto, pero me jugaba 1 millón de euros a que tenía una máquina de tabaco junto a la puerta o al fondo debajo de la tele. Debería echar un vistazo, pensé. Al fin y al cabo, aquella estaba totalmente abandonada. Me giré hacia el grupo para avisarlo. Lucía y Prida estaban de espaldas, discutiendo acaloradamente sobre la mejor manera de apilar los barriles vacíos en la red. Sor Cecilia dormía plácidamente, disfrutando de aquellos minutos en la tierra, lejos de las aterradoras alturas. Y Lúculo estaba aseándose, como solo los gatos saben hacerlo, indiferente al resto del mundo. Me encogí de hombros y me encaminé hacia el restaurante. Sería cuestión de un minuto. La puerta naturalmente estaba cerrada. Miré a mi alrededor. Unas macetas con plantas mustias decoraban la fachada, cubierta por un alero polvoriento. En el suelo, tirado de cualquier manera,
yacía un cartel de helados, descolorido por el sol. A su lado, una sombrilla hecha jirones, un par de sillas de plástico y una mesa cubierta de polvo completaban el panorama. En una esquina, acumulando tierra, una cazadora vaquera de color indefinido se pudría lentamente en el mismo sitio donde alguien la había dejado caer de cualquier manera, como si no hubiese tenido tiempo para apoyarla en un lugar mejor. La puerta parecía resistente, pero no así una de las ventanas de una de las fachadas laterales. Era una vieja hoja de marco de madera que daba a la cocina. El paso del tiempo y el calor generado por la parrilla de la carne, situada justo a su lado, en el interior, la habían ido arqueando a lo largo de los años y presentaba una pequeña holgadura de un par de centímetros en la parte inferior. Desenvainé el cuchillo que llevaba sobre los riñones e inserté el filo en aquel intersticio. Tan solo tuve que hacer palanca un rato, hasta que un apagado crack me indicó que el pestillo se había quebrado. La hoja de la ventana vieja, pero referentemente engrasada, giró silenciosamente sobre los goznes, dejándome el paso franco al interior, fresco y sombrío. Con cautela me introduje en la cocina, tratando de perforar la penumbra con mis ojos. El cambio del luminoso exterior a la relativa oscuridad del interior me había dejado sin visión por unos segundos. Sin embargo, no podía pensar en eso, porque el olor a podrido allí dentro era sofocante. Con una manga traté de taparme la nariz mientras los ojos me lagrimeaban y las arqueadas me subían por la garganta. En cuanto me habitué a aquella media luz, pude ver con detalle el interior de la cocina. El olor provenía de una enorme nevera industrial abierta de par en par, donde kilos y kilos de carne de cerdo y ternera se pudrían lentamente desde hace meses. Sobre la mesa de trabajo, algo que en algún momento había sido un costillar de cerdo, bullía cubierto de miles de gusanos blancos, que reptaban incluso sobre el mango del cuchillo apoyado a su lado. Junto a este, un puñado de tomates putrefactos esperaban eternamente a que alguien los hiciese rodajas para una ensalada que jamás sería servida. Sobre el fogón había un sartén chamuscado, con un enorme cerco negro de humo marcado en el techo. La llave de estornillo estaba abierta, pero el gas se había agotado hace mucho tiempo, seguramente tras mantener la llama encendida durante días. Aquel sitio no había ardido hasta los cimientos de milagros. La imagen general era la de una huida apresurada, con pánico, tanto que ni siquiera se había detenido en lo más elemental. Podía imaginarme qué era lo que los había asustado tanto. Abrí con cautela la puerta de la cocina. El comedor, en semipenumbra, constaba de una docena de mesas, varias de las cuales aún tenían restos mohosos de comida sobre ellas. Un bolso solitario colgaba del respaldo de una silla, abandonado por su dueña, en una apresurada huida. Mi mirada se paseó por la sala desangelada hasta que finalmente se posó en una máquina expendedora de tabaco, situada en una esquina del zaguán junto a la barra de la cafetería. Un calendario precedía el mostrador, detenido para siempre en febrero del año anterior, entre botellas de coñac y fotos y bufandas de Real Madrid. Me colé detrás de la barra y empecé a revolver cajones, hasta que en el tercero, al lado de un montón de facturas, encontré un manojo de llaves. Sonreí satisfecho. Alguna de ellas tenía que ser por fuerza la de la máquina de tabaco. Mientras abría la máquina, desde fuera me llegaba amortiguado el sonido de los bidones de metal vacíos al entrechocar entre sí. Esto significaba que Prida y Lucía debían de estar cerrando la red de carga para despegar de nuevo. Súbitamente me entró una absurda sensación de angustia al imaginarme que despegaban sin mí y me dejaban olvidado en aquel rincón sucio y perdido de la mano de Dios. El pensamiento era totalmente infundado, pero como todas las ideas estúpidas en una mente poco descansada como era la mía en aquel momento, adquirió forma de realidad. No disponía de demasiado tiempo. Apresuradamente metí en el móculo todas las cajetillas de tabaco que pude, incluso la peor cantidad y de la peor calidad.
diseminando varias por el suelo con las prisas. No sabía dónde podría encontrar el próximo estanco en este viaje. Estaba a punto de salir cuando sentí la llamada de la naturaleza. Después de más de 7 horas consecutivas de vuelo, mi vejiga estaba a punto de explotar. Britt afirmaba sin empacho que era posible orinar en una botella en el helicóptero. No es que dudase de la palabra del ucraniano, pero es que a mí la idea de mear delante de una monja y de una cría de 18 años no acababa de convencerme, así que me había aguantado las ganas, hasta ese momento. Me tercié el fusil al hombro y desabroché los pantalones por el camino. Para ganar tiempo me dirigí hacia el baño, me situé delante de uno de los urinarios y pronto seguí una inmensa sensación de alivio. Cuando iba a abrocharme los pantalones, vi una mano reflejada en el pulsador del urinario, justo detrás de mí, y detrás de la mano, el brazo y el resto de aquella mujer. Era gorda, con el pelo crespo y ensortijado. A lo que quedaba de él, algo o alguien le habían devorado media cara y arrancado los brazos de cuajo. Fugazmente pude ver uno de los brazos semidevorado en el suelo del baño, en medio de un cuajarón de sangre reseca, mientras el otro, el que había visto abrir la puerta, le pendía sujeto al hombro tan solo por un par de tendones, balanceándose de forma macabra cada vez que su propietaria se movía. Antes de que me diese tiempo a girarme, aquella bestia se me echó encima, aplastándome contra la pared. Noté su aliento en la nuca, mientras oía sus dientes que chocaban contra el cañón del fusil, cruzando en bandolera en mi espalda. Era enorme, debía de pesar sus buenos 100 y pico kilos, y se movía con la torpeza propia de los no muertos. Afortunadamente no tenía brazos, ya que de lo contrario me hubiese dejado tieso ahí mismo. Había resistido el primer asalto, pero la situación seguía siendo terriblemente comprometida. Apoyando las manos en la pared, impulsé mi cuerpo hacia atrás, con aquella cosa firme, agarrada con los dientes al cañón del fusil, mientras mis pies resbalaban espasmódicamente en el suelo del baño. Nos caímos rodando al suelo, me libré como pude de aquel peso muerto y empecé a gatear de espaldas hacia la puerta, contemplando con espanto cómo aquel monstruo apresaba con sus dientes una de mis botas y la atacaba. Con feroces destelladas. De forma histérica comencé a golpearla con mi otro pie, en medio del agujero rojizo que antes había sido su cara. No quería morir, así no, en los baños de un sucio y perdido bar de carretera con los pantalones desabrochados y arrastrándome por el suelo, no, de esa manera, cogiendo con las dos manos uno de los virotes que siempre llevaba en la funda, adosada a la pierna. El arpón había quedado en el helicóptero. Lo levanté por encima de mi cabeza y se lo clavé con fuerza en el centro del cráneo. Con un suave sonido viscoso, la punta de acero se deslizó dentro de la cabeza de aquella cosa, hasta tocar alguna parte dura del interior, donde quedó encajada. Apoyándome en la pared me puse en pie, sin perder de vista ni por un instante el cuerpo de la no muerta. Como siempre me sucedía en estos casos, empezaba a notar un profundo malestar y un intenso sudor frío recorriendo mi cuerpo una vez que la pelea había acabado. Todo había ocurrido en algo menos de 15 segundos. Con manos temblorosas traté de encender un cigarrillo, pero tuve que desistir tras un par de intentos. No era capaz ni de hacer girar la rueda del mechero. Había sido un visto y no visto 15 segundos a lo sumo. Cristo bendito, no podía creerlo. Salí del baño tambaleándome con el regusto amargo de la bilis en la boca, mientras notaba el bajón de la adrenalina en cada poro de mi piel. No era capaz de acostumbrarme ni creía que nunca lo llegase a estar. Cada vez que mataba a uno de esos seres, incluso sabiendo que no estaban vivos, me sentía enfermar. Cada vez que sentía que mi vida peligraba, la angustia,
y el terror me paralizaba todas las noches. Desde hace meses, pesadillas horribles eran mis compañeras habituales de cama. No era el único. Veía cómo se movía Lucía por las noches, huyendo en interminables pesadillas. Había visto a Prit despertarse de golpe bañado en sudor frío, con una mirada enloquecida en los ojos, después de pasar horas mirando al infinito con expresión ausente y dándole trago tras trago a una botella de vodka. Me imaginaba que cuando yo me despertaba por las noches mi expresión era la misma. De todas formas, no creía que ninguno de nosotros hubiésemos sido capaz de conciliar el sueño más de 5 horas seguidas, desde hace meses. Encendí uno de los cigarrillos con las manos temblorosas, mientras descorría el cerrojo de la puerta principal y salía de nuevo al exterior. La luz del sol me obligó a entrecerrar los ojos por un momento, mientras miraba a mi alrededor. Algo desorientado, giré la cabeza hacia el Sokol, cuyas enormes aspas empezaban a trazar lentamente enormes círculos en el aire. Desde la ventanilla del copiloto, Lucia me observaba con aire escrutador, mientras Preshko se afanaba en comprobar todos los niveles antes de iniciar el vuelo. Me acerqué al helicóptero, arrastrando los pies por el polvo, notando cómo la intensa mirada de Lucía me taladraba, adivinando que algo me había sucedido en el interior de aquel polvoriento restaurante abandonado. Me sentía cansado, cansadísimo y agotado emocionalmente. Aquel breve episodio constituyó un resumen de lo que era mi existencia en ese momento. Aquella pesadilla era interminable. 3. Responde. Davai, Davai, ¿me oyes? La voz de Prit resonaba entre crepitaciones y crujidos por el intercomunicador. Absorto en mis pensamientos, no la había oído hasta ese momento. Sacudí la cabeza, alejando los recuerdos de pesadilla de mi mente y volviendo al Sokol que volaba como una flecha sobre el Sahara. Cuéntame, Prit, grité a través del micrófono, por encima del aullido de las turbinas, mientras el helicóptero trazaba una amplia espiral en torno a un punto por debajo de nosotros. Creo que este podría ser un buen punto para tomar tierra, me dijo el ucraniano, cuando me deslicé como una anguila en la cabina de pilotaje. Seguí la dirección que me indicaba el pequeño piloto con el dedo. Estábamos sobrevolando un villorrio de mala muerte recostado a orillas del océano Atlántico, justo donde las arenas del Sahara se hundían bajo las frías aguas del mar. Aquel sitio no tenía más de 15 o 20 casas, una mezquita de adobe encalada, media docena de largas barcas de pesca varadas en la playa, y unos raquíticos campos de cultivo alrededor de la aldea. Una carretera polvorienta que corría de norte a sur atravesaba el poblado, perdiéndose en la distancia. En la entrada sur del pueblo había una amplia explanada a más de 200 metros de las casas más cercanas, rodeada por una cerca roñosa de maderas y arbustos espinosos. Aquello debía de haber sido un redil de cabras en su momento, pero ya no había ni rastro de las mismas. Era un lugar perfecto para aterrizar. Con una graciosa pirueta final, Prit hizo descender el aparato en una prolongada S, hasta que nos mantuvimos estáticos a unos 5 o 6 metros sobre el nivel del suelo, justo encima del antiguo corral. Los barriles, en su mayor parte vacíos, entrechocaron entre sí, como un sonoro ruido metálico al posarse la enorme malla de carga sobre la superficie. Con un ligero toque a uno de los mandos, el ucraniano niveló el aparato justo al lado de la red de transporte. Al cabo de unos segundos, el Sokol tomó tierra una vez más, levantando un auténtico huracán de arena a nuestro alrededor y deshaciendo a medias el enaramado que componía la empaliza. Cuando la tormenta de arena se despegó, pudimos vislumbrar con más calma el espacio que nos rodeaba. Tan solo el sonido del viento al colarse entre las casas de adobe rompía el silencio sepulcral que reinaba en la aldea. Casi al instante notamos el calor sofocante. Debíamos de estar por lo menos a unos 45 grados centígrados. El aire era denso, espeso, como un caldo caliente, hasta el punto de que incluso costaba esfuerzo respirar. Aquel villorrio, situado justo a las puertas del desierto, sin duda nunca había sido un lugar agradable para vivir.
ni siquiera en sus mejores tiempos, y en aquel momento ruinoso y deshabitado, ofreció un aspecto ominoso. Con los sentidos alerta, Prit y yo salimos del recinto cerrado para echar un breve vistazo al exterior y de paso estirar un poco las piernas, algo necesario tras varias horas. La calle principal del pueblo, una miserable carretera donde los trozos de asfalto desaparecían entre enormes baches cubiertos de arena, parecía no haber sido hallada en meses. Nos dirigimos con cautela hacia la población, caminando por el centro de la calzada y fijándonos muy bien dónde pisábamos. Aquel villorrio estaba muy cerca de la zona donde actuaba el Frente Polisario antes de que se desencadenase el apocalipsis, y muchas de las cuneras de las escasas carreteras de la zona aún estaban sembradas de minas de Polisario o del ejército marroquí. Hubiese sido una ironía absurda morir despanzurrado por una mina cuando nos quedaba tan poco para llegar a las Canarias. Al llegar a una de las primeras casas, nos asaltó un fuerte olor agrio, como a leche cortada. Nos miramos profundamente extrañados. No era el típico hedor a putrefacción que nos había acompañado desde que comenzamos nuestro periplo. Era más suave, distinto, algo picante, incluso Víctor y yo asentimos, y sin mediar palabra, amartillamos silenciosamente nuestras armas. El ucraniano, con mucha más decisión que yo, con una profunda inspiración, doblamos de golpe la esquina de la casa, mientras apuntábamos descontroladamente hacia todas partes. Pero la expresión de Preshko era de total desconcierto. ¿Qué demonios es esto? Ni puñetera idea, Pret, respondí mientras bajaba el arma y me rascaba la cabeza intrigado. Pero no me hubiese gustado estar aquí cuando sucedió. Frente a nosotros, en un angosto callejón, se apilaba una buena docena y media de cuerpos tirados de cualquier manera sobre el suelo, como tantos otros que habíamos visto a lo largo del camino. La diferencia era que aquellos cuerpos, indudablemente muertos por otra parte, no estaban descompuestos como cabría esperar. El calor extremo, la suma sequedad del ambiente y el aire torrido del desierto habían contemplado un trabajo de momificación perfecto. Los harapos apenas podrían cubrir unas extremidades esqueléticas de color caoba profundo, renegridas y chamuscadas por el sol. La piel tirante como el parche de un tambor cubría aquellos despojos apilados en el fondo del callejón. Con precaución, nos acercamos un poco a los cuerpos que desprendían un característico olor a acre, que ahora reconocía perfectamente. Aquellos cadáveres recordaban a las momias de los faraones que se podía ver en el museo de El Cairo. Le di una patada al que tenía más cerca. Sonó como si hubiese pateado un trozo de leña. Estaban secos, totalmente deshidratados. Casi todos los cadáveres presentaban heridas de bala en la cabeza y restos de sangre acartonada en la ropa, además de numerosas lesiones y mutilaciones. Después de tantos meses viviendo entre no muertos, para nosotros estaba claro lo que había sido de aquellos seres en otro momento, antes de que alguien los liquidase. Prit se agachó a recoger un brillante casquillo de cobre caído en el suelo. 5,56 OTAN, dijo tras echarle un breve vistazo, posiblemente de un HK, como el que llevas colgando a la espalda, añadió, después guardó silencio. No hacía falta que dijese más. El ejército marroquí todavía usaba el viejo Sedme, español de 7,62 milímetros, que España le había vendido por miles, cuando había renovado su arsenal en los 90. Esto implicaba que aquello no lo habían hecho los marroquines, al menos elementos regulares. ¿Quién y cuándo había sido? Era una incógnita. De repente un gruñido profundo surgió del montón de cadáveres de la derecha. El ucraniano y yo dimos un salto como si nos hubiésemos aplicado una descarga eléctrica. El gruñido se repitió una vez más, profundo y rasposo, pero ni un momento alteró la quietud de la pila de despojos. Nervioso manoseé el seguro del HK. Mientras miraba interrogante a Prit, el ucraniano se pasó la lengua por los labios resecos, dudativo. Finalmente se acercó al montón,
con tanta cautela como si fuese una bomba atómica. El gruñido se repitió una tercera vez, y en esta ocasión localizamos su origen. Salía de un cuerpo que tenía la espalda apoyada contra una pared, con las piernas extendidas a lo largo del suelo, los brazos caídos a los lados y la cabeza inclinada sobre el pecho, atravesando por varios agujeros de bala. Una sucia mancha de sangre reseca adornaba el muro, allí por donde había resbalado el torso hasta caer en aquella posición. Ambas rodillas estaban totalmente destrozadas por disparos, y de hecho una de las piernas tan solo estaba unida al resto del cuerpo por los tendones resecos. Silbé por lo bajo, atónito. Aquel no muerto había tenido la mala patada de que lo alejasen lisado por los disparos y que ninguna de las heridas fuese en la cabeza. Incapaz de desplazarse, tenido definitivamente por muerto por sus ejecutores, aquel desgraciado había quedado abandonado a su suerte en un callejón olvidado, durante meses, secándose al sol del desierto incapaz de morir. Acerqué mi cara a su cuerpo. Sus extremidades totalmente deshidratadas habían perdido su elasticidad y su carne lentamente se había ido consumiendo hasta quedar reducida a algo parecido a la cecina o a la madera. Aquel monstruo era incapaz de mover ni un solo músculo, pero en el fondo de sus glóbulos oculares marchitos aún latía una chispa de vida, o de no vida, me corregí mentalmente. Por primera vez desde el principio de todo aquello, sentí una auténtica lástima por uno de aquellos seres. No sabía si tenía conciencia de sí mismo o no, pero no era capaz de imaginar el infierno que podía suponer habitar dentro de un cuerpo convertido en un trozo de madera. En algún lugar dentro de aquel cráneo reseco anidaba una esencia, furiosa por estar allí atrapada para siempre, posiblemente loca de atar a causa de aquella situación. Uno muerto loco como una cabra. Qué bien. Sin embargo, aquel descubrimiento nos relajó ostensiblemente. Si aquella criatura se encontraba en estado lamentable, eso implicaba que cualquier no muerto que llevase por la zona más de un par de semanas tendría que estar reseco, como el espártamo igualmente incapaz de moverse. No dejaba de ser irónico. Las únicas zonas seguras del mundo para los seres humanos habían pasado a ser las más inhabitables, los desiertos. Evidentemente, el mismo hecho de que fuesen inhabitables los descartaba por completo como lugares donde asentarse a vivir. Era una difícil alternativa. Brit llevaba un rato silencioso, contemplando aquella bestia. Algo pasaba por la cabeza del piloto, no me cabía la menor duda. Víctor, ¿qué pasa, amigo? Le pregunté poniendo una mano en su hombro. El ucraniano pegó un respingo. Al volver a la realidad, estaba pensando. Se pasó la lengua por los labios, dudativo, antes de continuar. Estaba pensando que si el calor extremo puede hacer esto con estas cosas, entonces supongo que el frío también las congelará. ¿Me sigues? Preguntó. No sé a dónde quieres ir a parar, Prit, pero no creo que... El invierno en Alemania es duro, muy duro. Los ojos le brillaban de excitación. Mi mujer y mi hijo estaban en Düsseldorf y allí, en invierno, las temperaturas rondan los 10 grados bajo cero. Sí, todos los no muertos quedaron congelados, entonces cabe la posibilidad de que mi familia esté bien. Ahora el pequeño ucraniano casi pegaba saltos de excitación. Quizá deberíamos ir hasta allá. Miré consternado a mi amigo. Se aferraba a la esperanza de que su familia estuviese viva, como si fuera un clavo ardiendo. Prit, creo que te confundes y lo sabes. Lo contradije suavemente, tratando de no herir sus sentimientos. El calor extremo y el frío extremo no son los mismos. Estos seres, estos no muertos, no pueden morir congelados. Y mientras se estén moviendo, dudo mucho que se puedan helar por completo. Supongo que en zonas que estén a 50 o 60 o 70 grados bajo cero sí podrían congelarse. Pero allí la vida es casi imposible, añadió observando la expresión ansiosa de mi amigo. Pero no entiendo cómo... Prit, piénsalo un poco. Aquí no se trata de cuestión de temperatura, sino de deshidratación.
le expliqué pacientemente. Un cuerpo está compuesto en más de un 90% de agua, y cuando pierde este líquido por efecto de calor queda convertido en algo así. Señalé con un gesto a la pila de no muertos que se amontonaban a nuestros pies. Sin embargo, por mucho frío que haga en el norte, a poco que haya algo de humedad ambiental hasta donde yo sé, estos hijos de puta pueden seguir moviéndose eternamente. Concluí dejando caer los brazos. Observé de su lado a Pricheco. Su expresión revelaba a las claras que era consciente del alcance de lo que le decía. Aquellos condenados engendros no morían ni de frío, ni de hambre, ni de sed, ni de calor. Una vez más, las posibilidades de que su familia estuviese viva en Alemania se reducían al mínimo, como las de supervivencia de mis familiares, pensé amargamente. Éramos los últimos guisantes de lata. Nos alejamos lentamente de ahí, no sin que antes Prit, por odio, precaución o piedad, introdujese la hoja de su cuchillo en el cerebro del no muerto, a través de un ojo, lo cual apagó inmediatamente los gruñidos. La exploración del resto del pueblo no deparó grandes sorpresas. Alguien, posiblemente los mismos que habían exterminado a todos los no muertos del lugar, habían limpiado a fondo aquel sitio. No pudimos encontrar nada de provecho, ni comida, de la que empezábamos a estar alarmantemente escasos, ni combustible, armas o agua de ningún tipo. El pozo del poblado, terriblemente profundo, estaba situado a la sombra de un cobertizo, justo enfrente de la puerta de la mezquita. El agua se extraía mediante un motor de bombeo, pero no quedaba ni rastro de él. La persona o personas que habían saqueado el pueblo a conciencia se habían llevado todo lo de provecho, incluso aquel motor, del que solo quedaban los pernos que en algún momento lo habían mantenido sujeto al suelo. Las casas de adobe empezaron a agrietarse bajo el sofocante calor del desierto. Unas cuantas de ellas habían perdido el tejado a causa del fuerte viento de la zona, dejando su interior a la vista. Posiblemente, si nadie lo remediaba, en el plazo de un par de años el desierto devoraría aquel poblado, haciéndolo desaparecer como si no hubiese existido nunca. El sol comenzaba a ponerse sobre el océano, tiñendo el cielo de un espectacular color rojizo, mientras la temperatura refrescaba por momentos. Decidimos pasar la noche en aquel lugar. Tras haberlo revisado a fondo, no habíamos encontrado ni un solo no muerto, aparte del montón de cadáveres de aquel callejón y un par de cuerpos más pudriéndose dentro de una de las cabañas. Decidimos montar nuestro campamento en el interior de la mezquita. El único edificio que tenía el suelo recubierto de alfombras. Aquella noche, sentado en la playa a oscuras, con un cigarrillo en las manos y bajo un cielo tachonado de estrellas, me sentí relajado por primera vez en muchos meses. En aquel momento fui consciente de que lo había conseguido y que aún estaba vivo. Y entonces, por primera vez, desde que había emprendido aquel viaje, rompí a llorar.